Estamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el general en servicio pasivo, Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía Nacional. Qué gusto saludarle, general Mantilla. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Alrededor de 500 policías de las diferentes ramas tienen previsto instalarse en la ciudad de Manta, cumpliendo la disposición del presidente de la República de que el bloque de seguridad, la Comandancia General, la Comandancia de Fuerzas Armadas se instalen en esta urbe manabita debido a los altos índices de violencia que se han visto en estas últimas semanas. No sabemos bajo qué condiciones van a estar instalados y si hay la capacidad para atender a tanto uniformado, tanto militar como policial en esta localidad, y si esta decisión del presidente de la República va a permitir en efecto combatir la inseguridad que se vive en esta provincia, y si esto no va a forzar de cierta manera que el problema se traslade a otro punto de la misma provincia de Manabí o de provincias cercanas. ¿Qué opinión le merece esta situación que están viviendo ahora mismo los policías de Manta y esta decisión presidencial? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Bueno, realmente estamos en 7 provincias con estado de excepción, y los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en Manta ha ocasionado que el presidente tome la decisión de trasladar temporalmente la comandancia de la policía y me imagino que también de Fuerzas Armadas. Yo diría que es una medida que quieren lograr un efecto en la población que genere una sensación de mayor seguridad al tener militarizada la ciudad y los cantones aledaños como Montecristi y Jaramicó, pero que sin embargo es una medida inmediata, pero que no tendrá los efectos deseados. Como siempre hemos hablado, que estas estrategias de mano dura de lucha contra la delincuencia organizada deben ser temporales y acompañadas de otras estrategias como la social y comunitaria, pero sin embargo vemos que alrededor de 21 decretos ejecutivos calificando o determinando el estado de excepción en estas provincias desde el 2021 no ha sido una solución al problema de inseguridad, porque Manta, como otros lugares del Ecuador, tienen barrios o áreas con problemas crónicos, con problemas estructurales, y que no únicamente la presencia del comandante general de la policía, del comandante general de las Fuerzas Armadas o del jefe del comando conjunto va a solucionar esos problemas. Eso sería una gran mentira, pero sin embargo no hay una planificación a largo plazo. Únicamente se está apagando fuegos. Hay algo en Durán, van a Durán; hay algo en Manta, van a Manta; en Machala, es decir, hay intervenciones intermitentes y no existe una sostenibilidad de estas intervenciones, y que posteriormente tienen que ser acompañadas por toda la estructura del Estado en el tema social, ¿no? Y también tener presencia del Estado en determinados sectores. Como para poner un ejemplo, en Manta existen sectores en donde hay varios factores que ya lo determinan con áreas con problemas crónicos de violencia, como por ejemplo el uso de armas, el frecuente uso de armas de fuego, venta de drogas, violencia, sicariatos, y la expectativa que tiene la gente de que las autoridades solucionen estos problemas. Entonces, varios de estos problemas existen en Manta, y más aún si nosotros vemos todo el entorno, ¿no?, de lo que ha sucedido en Manta, el asesinato del alcalde Intriago, la filtración de algunas organizaciones delictivas, también en el tema de contratación de obras, la filtración de organizaciones delictivas en la Agencia de Control de Tránsito en Manta, que son realidades ya. Esto determina que no se va a poder solucionar de inmediato el problema de inseguridad. La presencia de militares y policías en las calles
eh, disminuirá la delincuencia, la violencia, hasta que ellos estén en ese lugar. No pueden quedarse permanentemente. Por eso es importante y se recalca siempre de que debe haber, atrás del decreto de excepción, más estrategias que sean sostenibles en el tiempo y que vayan a mejorar la situación que actualmente existe en Manta y en otros lugares del país. General, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Cuando se conoció esta noticia, digamos, la primera lectura que uno hace, fíjese, sin ser un especialista en temas de seguridad, como lo es usted, claro, era la obvia, ¿no? El gobierno, después de lo que sucedió el fin de semana y concretamente la noche del domingo en un circo en Manta, lo que estaba buscando era un golpe de efecto mediático, ¿no? Y titulares. Pero después, si es que ya adoptaron la medida, uno lo que esperaría es que una decisión como esta venga acompañado de un plan, de una estrategia que arrope una serie de operativos y que tengan bien claro qué es lo que van a hacer. ¿A usted le parece que, y después de lo que han informado en la mañana de hoy, tanto policía como Fuerzas Armadas, tenían claro lo que iban a hacer o simplemente, digamos, obedecieron una orden de carácter político que no obedecía ningún tipo de estrategia? ¿Qué es lo que se ha visto en estas primeras horas después de haber tomado esa decisión? Bueno, lo que siempre se hace en estos casos, y me imagino que se va a hacer, se va a realizar una planificación para realizar operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para lo cual tiene que establecerse un mando único, un mando unificado entre Policía y Fuerzas Armadas, para que exista una determinación de los lugares y el concepto de la operación en el tema de control de armas, control de la delincuencia, pero paralelamente también debe existir un trabajo en equipo, un trabajo interagencial de todas las agencias de investigación de Policía Nacional y también las agencias de inteligencia, sea de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, para que juntos empiecen a trabajar ya en la recopilación de información que sí la tiene la Policía Nacional. La Policía Nacional, los organismos de inteligencia, antinarcóticos y todo, conocen cuáles son las estructuras delictivas que están trabajando en Manta y en los cantones aledaños y en la provincia en general, porque todos conocemos que el narcotráfico es la principal amenaza y el tema del tráfico marítimo, ¿no? Con lanchas rápidas hacia alta mar. Entonces, todo ese tema, la lucha por tener estas rutas entre los choneros y otras organizaciones delictivas en Manta es lo que ocasiona todo este tema de violencia. Entonces, si no existe una planificación a corto, mediano y largo plazo, será otro intento fallido de controlar la situación de violencia en Manta y en otras partes del país. General Mantilla, el comandante general de la policía ha señalado que hace 15 días están trabajando en investigaciones, que pronto van a dar resultado, que reconocen que se ha incrementado la cifra de muertes violentas en esta localidad, pero el general y la policía en sí atribuye esto a una disputa entre bandas criminales. Pero más allá de eso, si no hay una planificación, como usted señala, ¿hasta qué punto el hecho de que estén allí y solo generen una sensación de seguridad va a generar un resultado tan pronto como dice el comandante general de la policía? Esta mañana se conoció de intervenciones ya en algunos barrios de la ciudad con allanamientos. No se sabe si hay o no hay detenidos, pero más allá de eso, ¿es posible que obtengan resultados pronto, como dice el comandante de la policía? Sí, va a haber resultados porque la policía investiga y ya tiene casos consolidados, pero como le digo, o sea, se detienen algunos integrantes de organizaciones, pero por cada detenido, supongamos que se detiene al líder de una organización de alto valor o mediano valor, pero existen muchos que están en la estructura criminal y son reemplazados inmediatamente. Entonces no cambia la situación, no cambia los problemas que son estructurales que tiene Manta, ¿no es cierto? Entonces, sí va a haber resultados, la idea es cómo sostener. Entonces ahí viene, ¿qué deben hacer el gobierno central
en coordinación con los gobiernos seccionales. Entonces, la alcaldía de Manta no solo tiene que preocuparse por ver el alojamiento para los policías que temporalmente se quedarán un mes, mes y medio, porque en sí, los policías que van allá han salido de diferentes comandos del resto del país para este momento apoyar las operaciones en Manta. Entonces, no pueden quedarse permanentemente, porque inclusive se van a hospedar en hoteles. Entonces, como le digo, la estrategia esta de los operativos, ¿no?, genera mayor sensación de seguridad en la población, disuade el delito, pero si tiene que cometerse un delito, lo van a hacer los delincuentes buscando las formas. Los sicariatos no pararán o bajarán o disminuirán la intensidad, pero lamentablemente a corto plazo no habrá una solución para la inseguridad. General, y ese a corto plazo, que usted dice no va a haber solución para la inseguridad a corto plazo, ¿es por qué? Porque, digamos, así son los tiempos con los cuales se planifica este tipo de estrategias de combate a la delincuencia, ¿o por qué? Porque no estamos viendo, digamos, los resultados adecuados. Fíjese que desde enero hasta la fecha, no sé si son los mejores resultados después de haber hecho la declaración de guerra interna, de haber subido el IVA, de haber aprobado la consulta. No sé si son los resultados los esperados. Entonces, ¿a qué obedece que los resultados no se reflejen a corto plazo? Mire, a corto plazo, ¿no?, lo que se debe realizar es el tema de investigación. La investigación y tener procesos judiciales sustentables es muy importante. Lo que no está existiendo es ese trabajo en equipo de fiscalía, de policía, función judicial, para tener procesos sustentables, identificar a los líderes de las organizaciones, identificar la estructura económica que tienen en Manta, la estructura jurídica, las empresas vinculadas, es decir, afectar también las economías criminales con la finalidad de destruir la estructura. Únicamente están capturando a los delincuentes, a quienes son las cabezas visibles, pero hay toda una estructura en Manta, porque el tema del narcotráfico es un problema socioeconómico y hay que verlo desde esa óptica. Entonces hay que atacarlo por todos los frentes y con todos los organismos de control que tiene el Estado. Entonces yo no veo que esto se esté haciendo. Entonces únicamente se está apresando a delincuentes visibles y responsables de la violencia, pero la estructura de estas organizaciones delictivas sigue evolucionando, inclusive a niveles empresariales, y contaminando inclusive la economía. Entonces, sí se necesita realmente visibilizar aspectos que inclusive hay mucha gente que está haciendo y está aprovechando el tema del narcotráfico, brindando apoyo logístico, brindando bienes y servicios, es decir, una economía criminal que se está desarrollando en este importante cantón del país. Entonces, sí es fundamental que también se pase o se evolucione el plan Fénix que dice que tiene el gobierno, que hasta ahora no lo vemos. Simplemente tiene que evolucionar a otra fase en donde ya se empiece a trabajar en los barrios que están tomados por estas organizaciones delictivas, en la reconstrucción del tejido social. Siguen siendo reclutados jóvenes, inclusive niños, para el tema de venta de drogas, para sicariato, y eso no se va a cambiar con las intervenciones militares o policiales, porque son problemas sociales. Entonces el Estado no tiene una respuesta todavía para eso. Los gobiernos locales no están trabajando en los barrios, no está teniendo presencia el Estado. Entonces, ¿quién tiene presencia en esos barrios complicados? Son los líderes de las organizaciones delictivas, y que ellos están siendo referentes para los niños y jóvenes que están creciendo en esas condiciones. Perdón que le interrumpa, general, ahí, porque me parece súper interesante lo que está diciendo en este momento, y quisiera añadirle un ingrediente más. Usted debe haber visto
una nota de prensa, un reportaje esta semana de una publicación que decía que entre $1,000 y $2,000 les pagan estos grupos delincuenciales a adolescentes, prácticamente a niños, para reclutarlos y para enlistarlos en sus filas. $1,000 y $2,000. Chicos que dejaron de estudiar, que probablemente algunos se habrán ido de sus casas, que tienen en sus manos cifras de dinero que muchas veces ni siquiera nosotros podemos tener. $1,000, $2,000, ¿qué hace un adolescente, un niño? Con armas además, ¿no? Pero usted debe haber visto eso. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Mire, por eso es importante ya que se cambie el paradigma de la seguridad. O sea, no únicamente todo el mundo o la mayoría de la gente en el Ecuador piensa y clama que Fuerzas Armadas y Policía existan más policías, más militares en las calles. Sí, eso está bien, pero debe ser temporal. Lo que debe existir es esto, el control social, reorganizar, ¿no es cierto?, recomponer el tejido social roto. El tejido social en diferentes sectores del país está roto. ¿Por qué? Porque las organizaciones delictivas se han tomado estos sectores. Entonces, hay sectores en los cuales la única presencia del Estado es la policía con la unidad de policía comunitaria, inclusive debilitada, ¿no? Porque los policías también son seres humanos y están atemorizados y son amenazados en estos sectores. Entonces, no pueden hacer mucho y sin embargo, estas organizaciones siguen creciendo. En México se hizo el año anterior, me parece, un estudio, una investigación para determinar el impacto del narcotráfico, y en un estado en el que se realizó el estudio se determinó que el narcotráfico era la quinta actividad que generaba ocupación en México, en el estado. Entonces, por eso yo digo que debe verse como un problema socioeconómico al narcotráfico, ¿cierto? Porque tiene impacto social y también impacto económico, porque la gente, al no tener un empleo, ¿no?, es fácilmente vulnerable para entrar en este tema de trabajar para las organizaciones de narcotraficantes en diferentes facetas de la cadena logística, porque necesitan transporte, necesitan seguridad, necesitan gente que dé la cara, que se arriesgue, que transporte, que cargue la droga, que la baje, que la esconda. Entonces, es toda una cadena, y que en muchas ocasiones el que es detenido es el que está cuidando la droga, que es un señor que le están pagando $20 la noche y que le dijeron que cuide. Entonces, el tema es llegar a las organizaciones delictivas, pero afectando también las estructuras criminales, las estructuras económica que tiene y todo el aparataje que ha montado. Entonces, pero sin duda que el trabajo de los gobiernos locales en el tema de prevención del delito y la violencia es fundamental, pero sin embargo no hay una ley clara que determine que los gobiernos locales se hagan cargo de la prevención del delito y la violencia, en la reconstrucción del tejido social y el trabajo comunitario en los barrios. Esa sería a largo plazo una solución. Tenemos que empezar a fijarnos escenarios prospectivos para 5, para 10 años, pero trabajar desde hoy, trabajar con los jóvenes, proteger a la nueva generación, trabajar con los chicos, con los niños de 12, de 13, de 14 años, con los jóvenes, para que en 5 años tengamos mejores ciudadanos y no tengamos jóvenes como ahora que se están identificando con los tiguerones, con los choneros. Entonces, ese es el cambio que debe haber, y eso tiene que venir del Estado. Eso no lo va a solucionar ni la policía ni los militares. Entonces, si tenemos solo una visión de mano dura, de que para mí no se va a solucionar que el comandante de la policía, que el comandante del comando conjunto o el presidente de la República que vaya a Manta a planificar las operaciones, eso no soluciona nada. Entonces, es fundamental que se amplíe la visión de cómo se ve la inseguridad, de cuáles son las causas, que son sociales, económicas, de todo tipo, pero que únicamente el Estado está apuntando a la mano dura.
General Mantilla, ¿cómo pueden evitar que si bien ahora están ubicados en Manta, usted dice que eso va a hacer una solución, digamos que temporal, no sé si solución, pero al menos una medida temporal que va a disuadir el crimen momentáneamente, que va a generar esa sensación de seguridad o de un poquito más de seguridad en la población, pero ¿cómo pueden actuar para evitar que este momento, con la presencia de militares y policías allí, los criminales comiencen a tener centro de operaciones en cantones cercanos, en la misma provincia de Manabí? Me refiero que trasladen su ola delictiva a otras ciudades de la misma provincia, o quién sabe, a otras provincias, para evitar tener este contacto con los policías o con los militares, o ser capturados, etcétera. Ahí se debe implementar inmediatamente un plan de control del territorio. Es decir, negar los recursos a las organizaciones delictivas. Entonces, negar la movilidad significa tener controles permanentes en las vías de ingreso, salida de la ciudad, y también exclusivamente en los sectores en los cuales ellos tienen su base de operaciones, que la policía conoce. Entonces, en esos lugares tienen que concentrarse los operativos para evitar que estos delincuentes puedan salir, para evitar que carguen armas de fuego, es decir, empezar con esos controles y ser fuertes también en el tema de investigación, para empezar a hacer los allanamientos que me imagino que ya tenían algunos casos ya para operar, pero sin embargo, lo más importante de esta estrategia sería de que por lo menos dure entre 3 a 6 meses la intervención. Claro que el comandante, los comandantes de fuerza y el comandante general de la policía, me imagino que van a estar unos 15 días, un mes, ya dejando en marcha todos los operativos y la planificación, y luego deberán regresar a su sede, a Quito, porque tiene que atender el resto del país. No solo Manta es el problema, hay problemas en Machala, en Durán, es decir, en otros lugares también. Así que lo más importante es de que se trabaje en equipo con un mando unificado y que las operaciones sean permanentes por lo menos durante 6 meses. General, en el comentario hace unos momentos veía unas imágenes, mostraban unas imágenes para que la audiencia vea de cómo están las instalaciones de la Policía Nacional en Manta, en donde se ha trasladado ahora la comandancia. Y el periodista Andrés Martínez, de la Radio Sol de Manta, las calificaba, que él además fue quien tomó las fotografías, como verdaderas pocilgas. Digo, ¿qué pasa con la Policía Nacional? Que no se indignan y parecen muy cómodos con las condiciones actuales en las que están trabajando. Las UPC cayéndose a pedazos, los patrulleros viejos, dañados, tienen que empujarlos, y ahora estas instalaciones en Manta en donde tienen que trabajar además en condiciones realmente deplorables. Pero se les ve muy cómodos. ¿Qué está pasando con la policía? Y con usted en infinidad de ocasiones hemos hablado de la necesidad urgente de depurar la policía, pero también de que en esa depuración haya todo un trabajo de reingeniería para que se modernice a la policía, no solamente se saque a los malos elementos, sino que también a los elementos buenos, que por supuesto los tiene la policía, les doten de armamento, de herramientas necesarias como para combatir contra la delincuencia, porque salen a jugarse la vida todos los días, pero ¿en qué condiciones? Mire, el tema viene por el asunto del presupuesto. La policía hace su planificación anual y también su plan de contrataciones, pero lamentablemente depende del presupuesto que el Estado le asigne. Y esto realmente ha ocasionado graves problemas, y como usted lo dice, tenemos una UPC en donde parece, qué sé yo, cualquier cosa menos una unidad de policía comunitaria, está despintada, los baños no funcionan, hay goteras, porque no hay un presupuesto para mantenimiento. Entonces, la policía desde hace muchos años viene adoleciendo de un presupuesto permanente y fijo, y sí sería ya momento de que se vea una ley en que los recursos, vengan de donde vengan, sean permanentes para la Policía Nacional y que lo maneje la Policía Nacional.
Yo recuerdo que desde hace muchos años se llevaron el presupuesto al Ministerio del Interior, el presupuesto que tenía la Policía Nacional, la Comandancia General, para mantenimiento de instalaciones. Entonces, el presupuesto era inclusive desconcentrado a los jefes de las zonas y subzonas, y había el presupuesto adecuado para mantener activas y en buen estado las instalaciones. Entonces, eso es lo que está pasando y la verdad, como se dice, sí es momento de que el mando de la Policía Nacional tiene que exigir al gobierno que cumpla o que asigne el presupuesto indispensable para que cuando se reciba a un ciudadano que va a presentar una denuncia, tenga en qué sentarse, tenga por lo menos los niños, los jóvenes vean que la policía por lo menos tiene una estructura, una unidad en donde esté limpia, esté pintada y todo funcione. Entonces, todo eso incide al momento de cumplir también el trabajo con los policías, porque el policía va de su casa, que puede vivir humildemente, limpia y todo, pero va a una unidad de policía comunitaria en donde el colchón tiene muchos años, en donde está despintado, no funcionan los baños. Entonces eso también desanima al policía en su trabajo diario. Entonces todo esto, el clima laboral también tiene que ver en el desempeño del policía y cómo se protege a los policías también para que no sean reclutados por organizaciones delictivas y empiecen también a cometer delitos, ¿no? Entonces todo tiene mucho que ver con todo esto de cómo los mandos policiales exijan al gobierno y también planifiquen para mejorar la infraestructura y también las condiciones de habitabilidad que deben tener a nivel nacional. Para finalizar, general, en cuanto al equipo, el equipo con el que trabajan los policías, usted hemos hablado de la infraestructura, pero el armamento con el que van a tener que trabajar para enfrentar a estos grupos delictivos en la ciudad de Manta, hemos visto cómo actúan los grupos delictivos con armas de largo alcance, con armas de grueso calibre, con explosivos, etcétera. Los policías tienen equipo como para poder enfrentar esta situación. Hoy el presidente de la República en una ceremonia les va a entregar 10,000 chalecos antibalísticos a la Policía Nacional. Esta adquisición realizada en el gobierno de Guillermo Lasso, que finalmente se ha concretado y se los va a entregar el día de hoy, pero no solo son chalecos, ¿no? Usted ya habló de los patrulleros, etcétera. En cuanto al equipo como tal de protección, ¿existe el suficiente como para 500 personas en Manta? Mire, es lamentable que los policías no tengan su equipo de protección y el poder de fuego que tiene un policía es sumamente inferior al poder de fuego que tienen los delincuentes. Entonces, ¿cómo un policía puede enfrentarse con un arma corta a delincuentes que tienen fusiles, ¿no? Que tienen vehículos de alta gama para fugarse y circular por la ciudad, mientras el patrullero de la policía no llega ni a 60, 70 de velocidad, porque ya el motor o el vehículo es de hace como casi 10 años. Entonces, está en inferioridad de condiciones. Por eso es urgente que los gobiernos y este gobierno solucione estos problemas. Inclusive la Policía Nacional tiene que cambiar el modelo de gestión en algunas ciudades y en algunos sectores, pasar del modelo de gestión de policía comunitaria a un modelo de gestión de control del territorio con unidades especiales y con personal con armas largas, personal de unidades especiales como el GOE, como el GIR, en estos territorios en los que se necesita tener una fuerza policial que disuada y que le teman los delincuentes. Entonces, eso es lo que no está pasando. Lamentablemente hay muchas falencias logísticas en la Policía Nacional y, como le digo, siempre estamos esperando que el Ejecutivo, si la policía necesita 80 millones, le dan 20. Entonces, tiene que, de acuerdo a eso, ir programando sus compras y no hacer una compra total. Entonces, es muy difícil en estas condiciones tener una policía a la altura para que pueda defender a los ciudadanos. Muchísimas gracias, general Mantilla. Muy gentil por atendernos, muy amable. Muy amable, general. Gracias, gracias, un fuerte